Muy buenos días, bienvenidos a agosto y menudo ritmo que llevamos sobre todo en el mercado. Ojo a lo que se espera hoy en un momento en el que el mercado asiático ha venido con caídas del 5,5%, por ejemplo, en el Topix en Japón, en el conjunto asiático una caída superior al 3%, ayer en el mercado americano todo perdido, lo ganado en el día anterior, por lo que empezamos a vivir una fotografía clara de tensión. Tensión en un mercado que va camino del pánico. Cuidado a la fotografía de un agosto, ya se vivió hace varios años, en el que agosto se convierte en el momento del dip, del agujero, del hueco, de volver en septiembre con un momento en el que digan, pero ¿qué ha pasado con lo que dejé? Y ojo, porque el inversor está empezando a tener pánico de las tecnológicas. La gran rotación que hace 15 días decíamos empieza o no empieza, ahora empieza a ser de una brutal necesidad. Como les digo, jornada con muchísima tensión, con riesgo de otra vez volver a abrirse un boquete hacia abajo y que los soportes que estaban intentando mantener y que se han testeado durante las últimas 2 semanas se pierdan definitivamente. Y la clave fundamental viene sobre todo por el toque de corneta de las tecnológicas, alrededor de cómo no aguantan demasiado ya la sensación de que son el elemento clave que puede mantener, sostener e impulsar al mercado, sino todo lo contrario. Son ahora la razón fundamental, esas siete magníficas, para que las otras 493, como no consigan recuperar una parte del terreno, se vayan con ellas también por detrás o por debajo de una fotografía o abajo en una fotografía muy complicada. Lo último que hemos visto, bueno, una fotografía esta noche donde presentaban Apple que salva los muebles por el iPad, pero los resultados del iPhone son bastante malos, sobre todo por China. Pero dentro de lo que cabe, salva. El otro punto fundamental es Amazon. Amazon After Hours caída del 5%. ¿Por qué? Porque también refleja una sensación de la demanda interna complicada. Se está deteriorando. Y se está deteriorando sobre todo por unos tipos excesivamente altos. Ahora hablaremos de la Reserva Federal y quizá del otro nuevo error que cometió el viernes. Y por tanto, otro nuevo error en el que vemos cómo la Reserva Federal deja un camino complicado al inversor de cara a Jackson Hole y a septiembre y a que nos diga si de verdad tiene tiempo para poder recuperar el no haber bajado los tipos de interés en la reunión de hace 48 horas. Por lo que Apple salva los muebles pero refleja que la cosa no está bien. Amazon 5% abajo, reflejando que la demanda interna está mal, pero ya el golpe definitivo le viene al mercado cuando Intel revela unos resultados que bueno, más o menos están por debajo de lo que esperaba el mercado, pero hace una previsión mucho peor de lo que esperaba el mercado y dice que tiene que recortar la plantilla de una manera salvaje, 15%. Se habla de 15.000, 17.500. En ese entorno se movería el movimiento de reducción laboral de Intel, porque la situación de la compañía ahora mismo no refleja que la inteligencia artificial le esté dando aquello que debería estar dándole. ¿Qué ha hecho After Hours Intel? 20% abajo. 20% abajo. Reflejando sobre todo una sensación de que frena el dividendo, le pone al inversor una fotografía complicada por delante, el inversor dice hasta luego. 20%. No está en el 2, el 1, el 3, el 4, el 5. 20% abajo. Intel. After Hours. Una vez que anoche le dice al mercado, esto no va bien. Y entonces tenemos el elemento fundamental. Oiga, es que vivimos en un entorno, hace unos meses, hasta hace unos días, en el que las malas noticias eran buenas noticias. Ayer salen en datos en Estados Unidos que se ven que son peor, sobre todo en el crecimiento de Estados Unidos y en el subsidio por desempleo, que se pide mucho más, y el mercado ya empieza a actuar como debe actuar. Oiga, ¿esto es malo? Sí, pues entonces es malo para el mercado. No, pero si esto era bueno, lo malo es bueno. No, eso es orwelliano. No es lo normal tampoco en el mercado. Esto es muy malo. Intel, 20% abajo. No se va a seguir respetando la norma no escrita durante los últimos 2 años, sobre todo desde octubre, en el que mala noticia, buena noticia para el mercado, sobre todo viendo a la Fed. Por lo que los mercados se están acercando al pánico, porque convergen muchos factores que empiezan a significar que la economía está muy mal. No, vamos como una moto. No, lo que va como una moto es la inversión, el gasto público, la entrada de dinero al conjunto de la economía que hace que el consumidor, que hace que los datos macro nos parezca que están mejor. Pero la demanda interna, el consumo,
está viendo ya que unos tipos históricamente altos le hacen daño. ¿Y quién dudaba de ello? Si es lo normal. Lo que hemos hecho ha sido retrasar un castañazo que ahora mismo empieza a verse mejor en agosto. Cuando una parte del inversor dice, quiero descansar. A partir de ahí, se lo preguntaron a Powell el miércoles y entramos, si quieren, en el tema Powell. Le dicen la regla de Sam. Los riesgos de recesión se están disparando. Y Powell dice, bueno, si en los siguientes datos, hoy por ejemplo, vemos que hay un deterioro, estamos bien posicionados. ¿Se podrá hacer algo? Bueno, se podrá hacer algo si la regla de Sam no nos está indicando que la Fed ya se ha equivocado demasiado. Es decir, si nosotros estamos ya rompiendo ese punto de equilibrio, que puede estar en el 4,3, 4,2, 4,4, 4,5, en el que la economía, vía desempleo, ya empieza a reflejar un deterioro y sobre todo una caída de la economía, porque el desempleo nos está anunciando que se está deteriorando bien, que se está deteriorando muy fuerte, lo único que habrá hecho la Reserva Federal es profundizarlo. ¿Cómo? No habiendo hecho el recorte cuando tenía que haberlo hecho. A partir de ahí, la regla de Sam, que lo que nos está explicando es si estamos entrando en recesión vía desempleo, sí que nos indica un movimiento en el que, aquí lo tienen, en el que sí hay un deterioro importante. Por lo que si el deterioro ya está llegando, y ven aquí la línea de corte, se va a romper definitivamente, cuidado porque la Fed se equivocó el miércoles. Y se ha vuelto a equivocar igual que se equivocó al no empezar a subir antes. Y las consecuencias pueden ser de una recesión más profunda, que el golpe hacia abajo, en lugar de ser simplemente un landing, sea golpear para luego estabilizar. Cuidado que el error de la Fed no sea un error histórico y la regla de Sam nos estaría indicando algo parecido. Resultados empresariales no están gustando nada, pero el conjunto de factores viene también por la geopolítica. En un entorno como el actual, en el que el inversor se pueden imaginar dónde está yendo, ¿no? Y ahora dentro en la geopolítica. Se está yendo al bono. Bono a 2 años, 4,14. Menos 0,22. Bono a 10 años, 3,96. Menos 0,35 hoy. 3,96 en 10 años. Por debajo del 4%. Vamos a ver cómo va avanzando durante el día. O cómo va cayendo durante el día. O cómo puede recuperarse. Pero la fotografía es otra vez por debajo del 4. Y mucho más pequeño el hueco entre ese 10 años 3,96 y el 4,14 del 2 años. Lo que significa que también hay un movimiento de empezar a descomprimir esa inversión de la curva. Bitcoin 1,91 abajo, en 64.000, está jugueteando ahí. El mercado en Europa se espera un bofetón descomunal. Futuros americanos en el entorno del 1, sobre todo en Nasdaq. Por lo que en todo este entorno juega además otro elemento fundamental que empieza a juntarse, geopolítica. Ha dicho Irán que va a devolver lo que sucedió con el líder de Hamas en territorio iraní y que lo va a devolver y no asegura que sea como hizo en la otra ocasión, sino que se espera o no se sabe con seguridad cuál va a ser el tamaño de la respuesta que Irán le va a dar a Israel. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Mover 2 portaaviones rápidamente hacia la zona para intentar volver a reaccionar en el caso de que se produzca. ¿Cuándo? Pues espera todo el mercado analistas, todo el mercado no, todos los analistas que sean en entorno del fin de semana. Ahora, ¿Irán puede esperar más? Sí. Cuanto más espere, más tensión en este entorno. Y lo está reflejando, por ejemplo, un mercado de petróleo que había visto cómo empezaba a dejar el terreno, vuelve a los $80. Uno de los puntos clave es Irán. Irán y su respuesta a Israel. El otro punto clave es Venezuela. Y no por el conjunto del mercado, sino por la situación puntual de deterioro en tantas áreas. Ya tenemos Oriente Medio, tenemos la guerra de Ucrania, Asia-Pacífico está, pero está sobre ahí, intentando mantenerse. Fíjense el mercado también cómo va cosechando el deterioro de situación geopolítica, sobre todo por el lado del petróleo, pero que ahora se apunte un movimiento que pueda deteriorar el conjunto de Latinoamérica es el mayor de los temores. A partir de aquí, ¿cuál es el elemento fundamental? El elemento fundamental está sin ningún lugar a dudas alrededor de la figura de María Corina Machado, que ayer escribió una carta a Wall Street Journal y mientras la escribía decía que temía con ser capturada mientras escribía esas palabras. Pero además,
Hemos conocido en las últimas horas que el régimen de Maduro ha planteado construir un par de cárceles para opositores políticos para iniciar con ellos un proceso de reeducación. Reeducación, dice el régimen de Maduro. Lo que nos lleva a una sensación o una situación de que si todo eso tan negativo se produce, el conjunto de Latinoamérica puede llegar a un movimiento o a un momento de tensión, de pulsión destacadísimo. Y muy peligroso no solo para la región, sino para el resto. De tal manera que, fíjense, tenemos la sensación de que la líder opositora puede ser detenida en cualquier momento. Tenemos a Maduro anunciando que plantea hacer 2 cárceles para reeducar a opositores. Y la comunidad internacional mirando, Estados Unidos ya aceptando ayer que el que ganó fue Edmundo González en una carta de Blinken, del secretario de Exteriores de Estados Unidos, y la fotografía clara de que cada vez el foco se le va acercando a Venezuela para intentar una solución que reordene lo que está sucediendo. Pero en ese escenario viene también el movimiento que pueda haber de tensión en el conjunto. ¿Por qué? Cuando Maduro dice que donde tienen que estar Edmundo González y María Corina Machado es entre rejas. Ojo a la fotografía de Venezuela que se va deteriorando de una manera cada vez mayor en una situación de una tensión brutal una vez que María Corina Machado además ha pedido salir a la calle el sábado. Por lo que el sábado tenemos una fotografía de tensión que nos puede venir vía Irán-Israel. Irán ya ha dicho, como les decía antes, que va a contestar y va a atacar a Israel por lo que hizo en el asesinato del líder de Hamas en territorio iraní, por ser en territorio iraní. Y la fotografía alrededor de Venezuela nos lleva también el sábado. Va a ser un fin de semana muy, muy, muy movido. A partir de ahí, en Estados Unidos, el otro punto fundamental viene alrededor de cómo se empieza a mover la sensación de que Kamala Harris, por la prensa anglosajona y sobre todo de izquierdas, demócrata, que Kamala Harris ya habría empatado con Trump en estados clave, cosa que Biden no ha podido hacer en los últimos tiempos, en los estados clave como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, la brecha ya está en error estadístico. De tal manera que el 5 de noviembre o de camino al 5 de noviembre, la carrera presidencial, vamos a vivir mucha tensión. Está todo más igualado, por lo que nos está diciendo la prensa anglosajona, sobre todo la demócrata, entre Kamala Harris y Donald Trump. Ustedes pueden decir, bueno, es que lo dicen para impulsar. Bueno, la realidad es que están diciendo encuestas. Es verdad que del lado más demócrata, que dicen que ahora mismo el empate es técnico entre ambos. Por lo que vamos a ver cómo se encamina también ese movimiento con un Donald Trump J.D. Vance y con una Kamala Harris. Y todo parece indicar, Josh Shapiro, que irían a una confrontación en unos términos mucho más igualados, donde cualquier problema, defecto, error en la campaña presidencial sí puede terminar de decidir esa campaña. Y solo un punto más quería comentarles. China ha dicho, ha empezado una ofensiva diplomática a Pekín alrededor de promover la no utilización de armas nucleares como primera opción. Y dice Financial Times, mientras China está ampliando su arsenal atómico. Dice que la ofensiva diplomática de Pekín contra la postura estadounidense de, eh, bueno, si hay que disuadir, disuadir, dice Pekín, dice China, se percibe como un freno a ese movimiento de intentar frenar el aumento armamentístico. Pero dice Financial Times, Pekín es el único de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que se ha comprometido a no utilizar las armas nucleares primero y ha pedido ya a Ginebra que los demás también hagan lo mismo y ha denunciado sobre todo a Estados Unidos, a Washington, que disuadir con ataques contra los aliados no parece ser la solución. Átense el cinturón de seguridad, oye. Átense el cinturón de seguridad. La geopolítica está ahora mismo en estado de ebullición. Pero sobre todo lo que se está viendo en el mercado. Viene un día complicadísimo en el mercado de fuertes caídas. Átense el cinturón, 2 cafetillos y empezar a ver cómo puede este agosto sobrellevarse. Buen día, totalmente conectados hoy, a partir de las 12 con Sergio Fernández hasta las 8. Y el fin de semana estaremos pendientes. Especial informativo cuando se necesite. Porque la situación en Venezuela y en Oriente Medio así lo empieza a exigir para este fin de semana. Vamos a ver si se consigue contener la tensión. Buen día, buen negocio o buen descanso.